Señores, Shalom Aleichem. Estamos aquí, vamos a hacer una clase sobre, estamos así, bueno, es una serie, nosotros estamos explorando, aprendiendo ley judía halajá y vamos a continuar una serie, nuestra serie que tiene que ver con Nashim, con asuntos. La Mishnah se divide en diferentes secciones y una de las porciones una de las órdenes de la Mishnah se llama Nashim. Anteriormente, no sé si se recuerdan, cuando estábamos hablando de diferentes temas en halajá, hablamos también del seder, de los diferentes sederot de la Mishnah. Uno de ellos tenía que ver con daños, nezikim, que son daños que uno le hace al otro y cómo pagar y cómo poner en orden los asuntos que tienen que ver con negocio. Aquí estamos estudiando sobre Nashim. La última clase que hicimos era una clase sobre ponerse maquillaje en Shabbat. Si es permitido ponerse maquillaje o no. Entonces hablamos de diferentes temas y cómo están relacionados a ese tema de Shabbat. Todavía no hemos podido montar en el YouTube, pero vamos a hacerlo, toma un poquito de tiempo. Tenemos la bendición, gracias a Dios, de poder exponer algunas ideas de Torah. La razón que a mí me motiva poner una serie sobre halajá, sobre ley judía, es que se está viendo más y más por el internet lo que yo le voy a llamar amablemente caramelitos que se están vendiendo como si fuera judaísmo. Entonces le ponen mucha dulzura y todo ese tema, hasta que llega al punto donde no tiene ninguna materia. Entonces tenemos personas que están estudiando Kabbalah, conceptos extremadamente complicados de Kabbalah, y no saben guardar Shabbat. Es increíble. Es como enseñarle a alguien a bailar el tango y el niño no sabe ni gatear todavía. Quieres enseñarle a bailar el tango, no sabe nada, no sabe. Entonces me usan palabras muy complicadas, conceptos muy complicados en Kabbalah, pero verdaderamente no saben ni guardar Shabbat. ¿Ya? Entonces, hasta personas que dicen que son moré o que son rabinos y entonces no guardan ni Shabbat y no son circuncisos y no tienen ningún título y no saben nada, nunca estudian una yeshiva. Entonces de pronto un pastorcito, porque él es pastor y porque es maestro, entonces de pronto él es un rabino. Pero no rabino. Los rabinos son diferentes que los pastores. Nosotros estudiamos otra materia, otra religión. Entonces, porque la persona sea maestro no quiere decir que es rabino. ¿Ya? Rabino es una persona ordenada. Entonces, la idea es proveer instrucción verdadera de halajá. ¿Ya? Y en los lugares donde se está viendo la halajá, muchas veces la halajá es desde el punto de vista jaredí, hasídico, ashkenaz, y muy poco se ve el punto de vista separadita. Entonces nosotros tenemos interés en ayudar a los anusim a retornar a la senda de donde vienen, a su origen, la línea separadita, para que podamos retornar completamente a la Torah desde el punto de vista separadita. ¿Ya? Entonces, para aclarar algunos de los temas, hasta ahora nosotros hablamos sobre Kashrut y hablamos sobre Shabbat y todo esto está siendo montado en la red, y también hicimos una serie sobre conversión y sobre los Benei Noach y mucha que tiene que ver con halajá y cómo guardar Shabbat y cómo kasherizar cosas y muchos diferentes temas. Ahora entonces vamos a concentrarnos un poco en los halajón que tienen que ver con asuntos que tienen que ver con las mujeres, ¿ya? Y en la interacción entre las mujeres y hombres, ¿ya? Entonces, voy a comenzar con una experiencia yo encontré muy interesante. Me pidieron que dé una charla en Yeshiva University un domingo por la tarde. Eso se grabó, por cierto. Está grabada la charla que di en inglés en Yeshiva University. Y en ese grupo habían hombres y había mujeres. Entonces yo estaba parado junto con mi maestro y terminamos la charla que estábamos dando, el shiur que estábamos dando,
Y un grupo de personas, normalmente la gente viene a saludarlo, Hazak Baruch, y le dan la mano, lo saludan. En el medio de eso, viene una señora, me saca la mano, me da la mano, me dice su nombre y me dice Shkoyach, me dice Hazak Baruch. Entonces ella me saca la mano, yo le doy la mano. Ella se va y había un rabino parado ahí y empieza a decirme, ¿cómo le diste la mano a esa mujer? No supone que le den la mano. Entonces el maestro mío y yo empezamos a decirle, ¿qué está hablando? Esa mujer me extendió la mano a mí, yo no fui el que le di, dame la mano. Ella me extendió la mano, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a hacer la fea y le voy a decir que no puedo darle la mano? Se empezó a formar una discusión halájica. Entonces yo quiero hoy concentrarme un poco sobre estos halajot, porque en la comunidad ortodoxa se ve mucho que no se acostumbra que los hombres y las mujeres se den la mano. Y en el mundo latinoamericano se ve mucho el beso. El hombre le da un beso a la mujer le da un beso al hombre. Aunque no se conozcan, aunque no sean familia, simplemente es un saludo, es muy común. Obviamente, en la halajá no sería un problema que las mujeres se besen uno a otro. ¿Ya? Y también se ve en muchas culturas sefarditas que los hombres se besan. Eso no es fuera de lo común tampoco, pero eso es cultural. Pero la pregunta entonces en la halajá es si un hombre puede saludar a una mujer dándole la mano de esa manera y menos todavía dándole un beso. ¿Ya? Entonces me voy a concentrar primeramente en el concepto, qué es el concepto, y también en general, un poquito ampliarlo un poco más también a la general. ¿Todo el mundo estamos de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Se durmieron la gente del otro lado de la No. Todo el mundo está ahí. Okay. Sí, no se han ido. Okay. Parece que compraron el producto. Se lo estaba vendiendo, pero yo creo que lo compraron. Okay. Añado aquí que se está viendo más y más. En la tefilá, durante la oración, en un lugar, de acuerdo con el Shulchan Aruch, de acuerdo con la ley judía, en un lugar a donde se acostumbra constantemente un minyan, a donde un grupo se reúne en una forma fija para rezar, la halajá requiere que se ponga una mejitzá, que se crea allí una separación entre los hombres y las mujeres. Eso se llama en hebreo mejitzá. Mejitzá. Hay dos diferentes opiniones en la halajá cómo funciona la mejitzá. En la más común en el mundo hasídico y lo que se está viendo por la red es una mejitzá que tapa completamente la vista de los hombres a las mujeres. Una palabra. Y en muchos casos las mujeres no pueden ver ni el servicio porque es una cortina grandísima o están completamente en otro cuarto y no pueden ver. Entonces, solo pueden escuchar. ¿Ya? Eso es muy común en el mundo hasídico y en algunos lugares en el mundo hasídico se ve como un vidrio que tiene, está como un tinte ese vidrio y las mujeres pueden ver para el lado de los hombres, pero los hombres no pueden ver para el lado de las mujeres. ¿Ya? Entonces crean algún tipo de forma de bloquear la vista por la razón de que en la halajá nos dice que cuando estamos haciendo la oración se deberían de separar los sexos para mantener el orden en la sinagoga. ¿Ya? Todas las sinagogas tradicionales tienen esta separación. Ahora la pregunta es si eso quiere decir que tenemos que bloquear la vista o simplemente crear algún tipo de división. Desde el punto de vista de la halajá sefaradita pura, es simplemente crear dos diferentes departamentos. Una sección de los hombres y una sección de las mujeres. La sección de las mujeres se llama el Ezrat Nashim, la sección de las mujeres. Allí ponemos algún tipo de cerca o algún tipo de pared, que esa pared no tiene que ser alta, tiene que tener por lo menos 10 tefajim. Tefajim son alrededor. Tefajim es un puño, pero un poco más de un puño. Entonces, la altura que tiene que tener
son alrededor de 40 pulgadas. En esas 40 pulgadas crea una separación entre los hombres y las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crear tanta separación entre hombres y mujeres? ¿Ya? El Talmud explica. Van a ver cómo está relacionado un momento al tema que vamos a hablar. El Talmud explica que ocurrió en el templo, en el sagrado templo, en el Bet HaMikdash, que en el patio del Bet HaMikdash se reunía todo el pueblo. Adentro de las estructuras del templo funcionaban los Kohanim, los sacerdotes, que traían los sacrificios y hacían las ofrendas en el templo. Cuando el pueblo se reunía allí, todo el mundo estaba mixto, hombres y mujeres. Ocurrió una fiesta, dice el Talmud, ocurrió una fiesta en el patio del Sagrado Templo, a donde la gente se pasaba. Había demasiada interacción entre los hombres y las mujeres, en una forma inapropiada. Ahora, en la forma antigua inapropiada no quiere decir lo que nosotros conocemos hoy en día como inapropiado, porque hoy en día la gente se han pasado de más allá de inapropiado, pero en ese tiempo la interacción estaba demasiado íntima. Entonces los rabinos dijeron, vamos a crear una separación. Se creó entonces una plataforma en el patio del templo. Esa plataforma era un paso alto para crear dos diferentes niveles, para que cuando los hombres se acerquen a la sección de las mujeres, se recuerden que se porten en una forma correcta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos una idea, y esto ocurre mucho, señores, nosotros lo conocemos de las iglesias y todas las situaciones que ocurren en el mundo de afuera. La espiritualidad, cuando una comunidad empieza a reunirse mucho y hay una interacción, a veces la formalidad se pierde. Y esa informalidad mezclada con sentimientos espirituales causa que se unan personas que no se supone que estén juntos. También voy a añadir aquí que existe mucho en el mundo religioso espiritual que la gente empieza a compartir sus sentimientos. Algo que le pasó, algo que ocurrió, alguna dificultad, ese tipo de cosas ocurre. Y entonces la gente se empieza a compartir y se siente en un sentimiento íntimo, emocional. Eso entonces lo puede dirigir a un contacto físico que es inapropiado, íntimo también. Entonces, la idea sería que cuando las personas se reúnen en una sinagoga, esa mejitzá les recuerda que vinieron aquí a orar y no necesariamente a socializar de esa manera. Eso crea dentro del... Ahora, en el mundo sefaradita, déjenme aclarar entonces, en el mundo sefaradita, de pura alajá sefaradita, la división no quiere decir que va a bloquear la vista. Simplemente va a crear diferentes departamentos, un reshut, un departamento, una sección que es la sección de los hombres y una sección que es de las mujeres. Cuando las personas se reúnen para estudiar Torah, no es necesario tener una mejitzá. Cuando se hacen otros actos dentro de la sinagoga, eso no requiere una mejitzá. Ahora, en la halajá hay mucha discusión sobre cuándo uno necesita una mejitzá y cuándo no necesita una mejitzá. Para darme un ejemplo. Fui a hacer una oración en una casa de Shiva. Una persona perdió a alguien en la familia y estaban haciendo Shiva, estaban haciendo el luto de los 7 días. Yo voy junto con los miembros de la sinagoga y hacemos ahí la tefilá, hacemos ahí la oración. Cuando empiezo, de pronto uno de los judíos ortodoxos estaba allí, empieza a dividir y a poner a las mujeres en otro cuarto y a los hombres en otro cuarto. Y algunas mujeres se incomodaron de esa manera. Le dije, pero la verdad, le dije al Señor, eso no es requerido por la ley. La ley requiere una mejitzá a donde se va a hacer oración, pero que es un lugar constante a donde uno va a hacer oración. Pero ahí estábamos simplemente haciendo la oración porque estábamos en la casa de Shiva. Ahora, es agradable que se separe un poco,
Pero no es necesario poner una mejizá en ese tipo de situación. La mejizá es requerida en el lugar a donde es fija la oración para que sea similar al sagrado templo. Recuerden, todo lo que ocurre en la sinagoga se llama un mikdash me'at, quiere decir que es un santuario pequeño. Entonces copia el santuario principal que era el Bet HaMikdash, que hoy en día desafortunadamente estamos de luto en estas 3 semanas por la destrucción del templo. ¿Ya? Entonces, de ahí entonces empieza está relacionado otra serie de halajot. Cuando uno va a una boda, la boda sefaradita, cuando las personas se sientan a comer en la boda, no requiere que los hombres se sienten separados de las mujeres. Pero en la boda jasídica se está viendo como si fueran 2 diferentes bodas. Los hombres van para un lado y las mujeres van para el otro. Y se sientan las mujeres juntas y los hombres juntos, separados. ¿Ya? La razón que ellos hacen eso es porque dicen que la comida, la recepción de una boda, es una seudat mitzvah, es una comida que está relacionada a una mitzvah, que es la mitzvah de la boda y la celebración con la pareja. Entonces por eso, como es una mitzvah, dicen que tienen que ser separados. Nosotros decimos no todos los mitzvot requieren que exista una separación. Simplemente es durante la tefilá que hacemos la separación, pero todo lo demás no lo requiere. Por ejemplo, en muchas bodas sefaraditas no se pone una mejizá para la jupá y kiddushin, porque eso no es una oración formal. Simplemente se están haciendo los brajot. ¿Ya? Pero en otras, en la comunidad ortodoxa, se está viendo más y más la separación de los sexos para todos los eventos. ¿Ya? Y entonces, las personas que no entienden verdaderamente la ley, asumen ciertas ideas erróneas que quiero aclarar. ¿Ya? Déjame un ejemplo. Recibo de en Chicago una familia mexicana en Chicago. Me escribe esta pregunta. La esposa acaba de tener un hijo y todavía tiene sangre de haber pasado por el parto. Me preguntan cuántos días ella tiene que esperar para entrar a la sinagoga. Y la respuesta del rabino Viñas es ninguno. Ahora, entonces me responde, ¿cómo es? No, entonces me dice, bueno, cuando una mujer está menstruando no puede ir a la sinagoga. Entonces, completamente erróneo. Es absolutamente mal. La ley de la menstruación le aplica de no entrar al templo, es al templo de Jerusalén. No es a la sinagoga. Ninguna sinagoga que he conocido ha llegado a ese nivel de santidad y de pureza. Esto simplemente es un beta keneset, que quiere decir que la mujer puede entrar a la sinagoga menstruando o no menstruando. ¿Ya? Entonces no hay ninguna prohibición. La razón que lo menciono es porque muchas personas entonces inventan en su mente que y algunos son rabinos que verdaderamente no han estudiado la halajá. Entonces se creen que la mejizá es para separar por si una mujer entró que está menstruando. Pero esa no es la ley. No tiene que ver con tumá. No tiene que ver con impureza. Entonces, cuando hablamos sobre si un hombre le puede dar la mano a una mujer, entonces me dicen, si le diste la mano, a lo mejor ella tiene tumá. Y si ella tiene tumá, tú recibiste tumá y por eso no la puedes tocar. Pero esa es una persona que verdaderamente no entiende la ley. Porque la verdad es que en el área de tumá, que se traduce al español como una impureza espiritual, en el área de tumá, ya hoy en día, ese tipo de tumá no aplica. Ahora, no quiere decir que no existe. Simplemente quiere decir que ya todo el mundo tiene tumá. ¿Por qué? Déjame explicar. Porque si una mujer, si entiende que hay algún tipo de tumá, la tumá que viene de la menstruación, si una mujer está menstruando y toca a otra mujer que no está menstruando,
y esa mujer toca a un hombre, ya recibió tumá el hombre. Y ella también, la segunda mujer. Entonces todo el mundo tiene tumá hoy en día. La tumá existe toda la sociedad. Y cuando alguien tiene tumá, ahora por cierto, lo encuentro interesante, que siempre se habla de la tumá de la menstruación, pero hay otros tumot que nadie habla. La tumá del cadáver, del muerto, y la tumá del semen. Los dos cargan tumá, pero hoy en día todo el mundo parece que la conversación es la impureza de la mujer. Y yo creo que es un poquito sexista ese tipo de enfoque, porque verdaderamente la halajá no aplica en esa manera. Voy a aclarar un poco sobre ese tema. Entonces, lo aprendemos en general. La idea de tumá y la situación con la tumá hoy en día, lo aprendemos de el metzorá, la persona que tiene mal traducido como lepra. En la Torá habla de una enfermedad que se llama tzarat. Tzarat era una enfermedad que se le formaban lesiones a la piel, manchas blancas, y la persona que tenía tzarat tenía que tener una cuarentena por 7 días, separado por 7 días. Después de los 7 días se purificaba y podía reunirse con la comunidad. Pero la halajá, directamente la Torá dice que si la persona tenía una mancha de tzarat, estaba impuro. Pero si el cuerpo entero estaba cubierto de tzarat, no era impuro. De ahí aprendemos, interesante, ¿no? De ahí aprendemos que como todo el mundo tiene tumá, entonces ya no aplica esa forma de la tumá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el problema de la mejizá, la situación de la mejizá, para aclarar, no tiene nada que ver con la situación de la menstruación y los ciclos de la menstruación junto a la congregación. Lo que verdaderamente tiene que ver es con otra halajá que vamos a estudiar hoy. ¿Está entendiendo? Otra cosa que estoy oyendo que hay que aclarar, halajá, es muy importante. Esto es un tema que se está viendo entre los rabinos ortodoxos y los rabinos conservadores, Masortí y los reformistas. La pregunta de que por qué no se puede llamar a una mujer a la Torá. Una palabra, ven a la sinagoga tradicional y toda la gente que le llaman a la Torá son hombres. Entonces los que no son completamente educados dicen, porque a lo mejor ella está menstruando. Y como ella tiene tumá, como ella es impura, entonces no la puede llamar a la Torá porque la Torá es demasiado pura. Eso es completamente erróneo. ¿Ya? Completamente erróneo. Número uno, pues entonces podríamos llamar a todas las viejitas de la congregación. ¿Ya? Porque nunca va a tener ese problema. Podemos llamar a las señoras, a las más ancianas. Entonces, ese no es el problema. Eso es número uno. El Rambam dice plenamente que que eso no es el problema de las mujeres, que la mujer puede tocar la Torá y no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, hay otro asunto, y eso es que la impureza de la tumá no se va a pasar a la Torá, y la mujer puede, cuando la Torá pase, puede tocar al Sefer Torá y darle un beso también. No hay ninguna prohibición de esa manera. Entonces, las separaciones que se están viendo en el mundo ortodoxo, en el mundo tradicional, a donde los hombres se sientan en una sección y las mujeres se sientan en otro, y la idea de tocar, de si va a dar la mano, de que si no va a dar la mano, de todo eso no tiene que ver con las leyes de Tumá y Tahará, no tiene que ver con las leyes de la impureza relacionada al ciclo de la menstruación, sino tiene que ver con otro asunto. ¿Ya? Nosotros tenemos un mandamiento en la Torá. En el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 6. Levítico, capítulo 18, versículo 6. Dice, no te acercarás a una mujer, a una parienta, para destapar su desnudez.
Oye la forma que el pasuk lo dice, la forma que el versículo dice, no te acercarás, karov, que quiere decir hacer un acercamiento a una mujer, a una relación, eso puede ser un hombre o una mujer, dependiendo de lo que uno es, pero que sea un pariente prohibido para destapar su desnudez. Capítulo 18, versículo 19. El primero fue 18:6 y el 18:19 dice de esta manera: no te acercarás a una mujer durante su tiempo de separación para destapar su desnudez. Entonces, la pregunta lógica es, ok, entonces simplemente ¿por qué no dice no tenga relaciones íntimas con una mujer, con una parienta o un pariente, y no tenga relaciones íntimas con una mujer que esté menstruando? Y obviamente la Torah dice eso. Entonces, ¿por qué tiene que decir acercarse? De ahí nosotros aprendemos que hay un cuerpo entero de alajá, una colección grande entera de alajá, que tiene que ver con el comportamiento correcto de la modestía, de la interacción entre los hombres y las mujeres. El acercarse quiere decir no solamente en cuando la mujer está en tumá, porque obviamente estamos hablando cuando la mujer está en tumá, que no se puede tener relaciones con ella, pero tampoco se puede tocarla, hacer actos que sean íntimos, que no son directamente el acto, pero que están relacionados. ¿Se está entendiendo? Entonces, cualquier acto que pueda causar algún deseo íntimo o crecer en el deseo íntimo, podría causar que actúen, número uno, o que ese deseo crezca, y eso es prohibido también. La Torah lo dice, que no te puedes acercar a ella. Quiere decir, hacer cosas que pueden entrar a ese mundo. De ahí entonces aprendemos alajá, que no solamente es prohibido tocar, sino también podría ser prohibido mirar. Porque hay personas que les gusta mucho mirar. Entonces cuando están mirando, tal vez están mirando uniones prohibidas, o están mirando situaciones que pueden coger ese rumbo, y que ya se satisfacen nada más mirando. Eso es el área en la halajá que se llama hirhur. Hirhur. Hirhur quiere decir hacer o promover pensamientos inapropiados. Ese pensamiento inapropiado también es prohibido, y cae dentro de esta prohibición en el libro de Levítico de acercarse a una unión prohibida. De ahí nosotros aprendemos que hay ciertas normas. Esas normas causan que no solamente es de mirar demasiado, pero también de tocar, o de un besito, o de pasar un dedito. Ese tipo de cosas puede causar que crezca lo que es el erva, el deseo que es inapropiado. ¿Ya? Entonces, en una forma de mantener el respeto entre los hombres y las mujeres, no se supone que un hombre vaya a una mujer soltera o una mujer que es la esposa de otro hombre y esté tocando a esa mujer, porque esa no es la esposa de él. Entonces, esa persona sería una mujer prohibida a él, porque ella le pertenece a otro hombre. Entonces, si empieza a tocarla o hablar en una forma íntima o mirarla en una forma inapropiada, eso sería una violación de esta ley. ¿Ya? Por esa razón, entonces, nosotros entendemos que está absolutamente prohibido tocar a un miembro del otro sexo, porque puede provocar algún tipo de ¿ya? Entonces, cualquier acto, de acuerdo con el Shulchan Aruch, cualquier, hasta mirarlo, picar el ojo, una sonrisita, ese tipo de cosas es una violación también de un acercamiento a una unión prohibida. Ahora, añadimos aquí
Ok, entonces, ¿cuáles son las uniones prohibidas? Cualquier unión que sería inapropiada, la esposa de otro hombre, ¿ya? El esposo de una mujer, tipo de cosas, cualquier prohibición que la Torá no permitiría algún contacto íntimo, eso es inapropiado. ¿Ya? Ahora, añado aquí que si un hombre casado y está mirando a una mujer soltera, entonces también eso sería prohibido. Pues eso es adulterio también. ¿Ya? Eso es adulterio de Rabanán, pero no se supone que lo haga tampoco. Y no se supone que una persona se vuelva el tipo de persona que está constantemente con esa picardía de estar buscando constantemente algún tipo de satisfacerse o por los ojos o tocando en una forma inapropiada de esa manera. Entonces, para mantener la distancia, esta halajá puede ser un mandamiento bíblico de no tocar. El Rambam lo incluye en el Isur Bia, en la sección del Mishneh Torah, que prohíbe cualquier unión sexual, también dice el tocar. Ahora, cuando él lo menciona, él habla de tocar en una forma provocativa. De ahí entonces se forma una discusión halágica. Viene una persona y dice, ok, ahora sabemos que es prohibido tocar. Entonces alguien me ve dándole la mano a esa señora que me sacó la mano. Y me dice, violaste la ley del Shulchan Aruch. La respuesta es, obviamente, que el Rambam está diciendo, ok, es inapropiado tocarla en una forma que podría ser provocativa. Pero hoy en día, vas a un negocio y alguien dice, ok, vamos a estar de acuerdo, ¡pum!, te saca la mano. ¿Qué le va a decir? ¿Yo no te puedo tocar? ¿Puedes tener una mujer? La hace sentir mal. ¿Ya? ¿Puedo hacer una pregunta? Por ejemplo, digamos, si dentro de grupo familiar o quizás en el trabajo, serían, digamos, como dice ahí en ¿cómo se llama? En Levítico, ¿no? Y como no acercarse, como que mantenerte, digamos, a cierta distancia. Yo creo que sería mejor, digamos, porque muchas veces se interpreta como que no quieres saludar, como que eres una persona antisocial. Muchos están, como dice usted, culturalmente, digamos, acostumbrados a que un saludo y un beso en la mejilla. Y yo creo, digamos, en este caso, ¿no? Si para evitar, digamos, como dicen, malos entendidos, ¿sería mejor evitar eso? ¿O sí, ahí es donde va, ahí es donde voy. Entonces, pero de plena halajá, culturalmente, el Shulchan Aruch lo prohíbe. Prohíbe que un hombre toque a una mujer. O viceversa, que una mujer toque a un hombre. Extender la mano para saludar. Extender la mano es prohibido. Es prohibido por el Shulchan Aruch. Ahora, la forma que el Shulchan Aruch lo prohíbe es en la misma manera que el Rambam, Maimónides, exactamente para que entiendan lo que es la prohibición. Entonces, el Maimónides explica que esto es Bederach Tavá, que es en una forma de deseo. Y créelo o no, hay ciertas personas que nada más tocando la mano, ya, se excitaron, es una cosa especial para ellos. Entonces, ya, otro nada más mirando, ¿ya? Y hay, bueno, no vamos a poner muy feo, pero ciertas, una oreja, que hay ciertos tipos que les gusta la oreja. Digamos eso. Entonces no sabemos lo que va a provocar. Pero el Shulchan Aruch básicamente prohíbe, pero no lo prohíbe por la tumá. No, esa es la razón que estoy en esto. No lo prohíbe por la tumá. Esa es otra prohibición. Pero esta prohibición es hirhur. Puede causar pensamientos y la violación de karov, de acercamiento a una unión prohibida. Entonces, está prohibido la unión prohibida y el acercamiento a la unión prohibida. Bíblicamente. Bueno, ¿Se entiende? la gente está
muy acostumbrados, por ejemplo, das incluso la mano y también el beso en la El besito. y algunas pues acostumbran hasta en las dos mejillas. ¿Sí? Una ocasión, de hecho, señor su novia no estaba en conquista y yo me despedí de él estaba con su novia y yo no la conocía. Entonces me tendí la mano, me despido de él, bueno, y la señorita, papá, y en las dos mejillas, el señor se molestó y él me lo dijo claramente. ¿Se molestó? Sí, me dijo. Eso prueba que el shulchan está correcto. Está correcto, sí. ¿Sí? El shulchan está correcto. Porque puede ser, ok, le dio la mano, pero no la soltó lo suficientemente rápido. Exacto. Es otro problema. No, ¿Ah? porque, digo, lo que está... Le tocó la mano con un toquecito, pero se quedó ahí. Entonces, ¿quién va a medir? ¿Quién va a medir? Le voy a poner el reloj, a ver, te quedaste, te pasaste 3 segundos. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, hay algún tipo, es una violación ahí. Ahora, está relacionado, déjame decirle otra más. Hay una ley, Yehud. ¿Sabes lo que es Yehud? Ah, Permiso, se frizó la imagen. me frisé, déjame moverme. Sí. Como si yo no me muevo las manos como estaba hablando. El día que me amarren las manos no puedo hablar. Me pongo la esposa, no puedo Ya, hablar. espérate. Ah, Se está entonces, escuchando, Perdón. pero la imagen está frisada. No sé por qué. totalmente. ¿Será un problema con la red? Hay audio. ¿Y cómo me pero- quedé así? Se quedó fea la cosa. Con la mano en la oreja. Quédate así. ¿Ah? ¿Me quedé cómo? Está frisada la imagen. Hazlo restart. Hazlo restart, vamos. Me está sacando de la página. Wow. ¿Te votó? Parece que no le gustó el tema. no, Porque la red no le gusta eso. La red le gusta promover Hilbur, le gusta promover, la red le gusta promover malos pensamientos. Para eso es lo que la gente usa en el internet. No necesariamente para estudiar Torah. A ver. ¿Ya? Vamos a ver si podemos. Un Sí, momento. pero sí, Yo vamos ahorita que- creo que la pregunta se te oiga en Sí, en- sí, sí. por eso que. Pero lo que está comentando sí tiene mucho importante. Digo, a mí esa persona me lo dijo, sí. Y para mí era, digamos, seguimos siendo, digamos, también Claro, normal, ya. pero ya Sí, ok. un poquito como que más distante. Sí. Anteriormente, y él me lo dijo, sí me lo dijo. ¿No le gustó? Ya, ¿por qué? Porque a lo mejor hay algo ahí. Y yo le dije, bueno, Ya. en realidad, yo no lo conocía, pero Muy común. ella lo hizo. Muy común. Ya. Y yo por respeto le digo, Sí. Ok, bueno, seguir. Te quería decir. No, sí, usted 2 veces ha hablado sobre la intención. Habló cuando habló a Ramban Sí. y cuando hablaba también de la otra persona. Entonces la intención juega un papel muy importante. Muy importante, muy importante. Entonces- Ahora, pero no es solamente eso, óyeme. Perdón, ¿quieres terminar la pregunta? No, Que me tiraste. usted tiene la idea, usted la tiene ya. No es solamente la intención que yo tuve cuando empecé, pero a veces empecé y se me cambió la intención. Ya. ¿Ya? Se le cambió la intención. Entonces, verdaderamente es más apropiado completamente prevenir ese tipo de situación. Entonces viene con un besito, viene con la mano, él viene a empezar eso, a lo mejor tenía buenas intenciones, pero cuando sintió el olorcito al perfume, despertó. Eso ocurre. Despertó, ¿ya? Una reacción química. Es mejor separar. Entonces, en pura halajá, no es apropiado. Eso del besito y el abrazo y la manito y ese tipo de cosas, en la cultura de nosotros no es apropiado. Ahora, la cultura original. Ahora, pero el problema aquí está exactamente lo que está diciendo. El problema es, mira, esto tiene que ver con lo que podría causar en la mente, pero hoy en día es muy fuera de lo común que alguien que le dé la mano verdaderamente se le vaya a la mente y vaya a otros lugares que no son apropiados. Entonces, como es tan común que hoy en día los hombres y las mujeres se dan la mano, especialmente en un lugar, vas a un banco, vas a un negocio, y estás haciendo un negocio y la mujer le da la mano, están haciendo negocio. Entonces ahí no va a ocurrir un pensamiento inapropiado, ¿ya? O si ocurre una cosa rara que va a ocurrir. Entonces, normalmente como ya se ha vuelto parte de la cultura, podría ser
que no sea inapropiado, ¿ya? Pero en general es mejor evitarlo. Ahora, entonces, la forma normal que nosotros funcionamos la halajá es decimos que nosotros no vamos a iniciar ese intercambio. Pero si vas a un lugar y una mujer que no sabe la ley viene y te extiende la mano o ofrece un besito ahí, eso es muy común. Entonces no vas a hacerla sentir mal o hacerla parecer que lo que uno está haciendo es separándose o que quiere ser más santo que los demás y crear una separación que la gente se vaya sintiéndose mal. Entonces lo que uno hace le da la mano, ¿ya? Eso se llama en la halajá kevod habriot. Kevod habriot. Ahora creo que lo van a acordar cuando estamos hablando de ponerse maquillaje en Shabbat. Esto cae dentro de un área que se llama en hebreo shomer negia. Shomer negia quiere decir una persona que guarda las leyes de separación entre los sexos. Entonces se supone que uno mantenga cierta formalidad. Esas leyes son para crear que no exista un malentendido o que algo inocente no coja otro camino, ¿ya? Entonces, una de las leyes que está relacionada, ¿ya? Yihud. Vamos a ir allá. Un hombre casado o soltero, no importa, un hombre se reúne con una mujer en un lugar cerrado. Hablar de cosas inocentes no tenía que ver. Eso es inapropiado. Estar a solas con una mujer que no es la esposa de uno es inapropiado. Es prohibido por la ley. Eso se llama yihud. Una mujer que entra a un lugar a reunirse con un hombre sin dejar la puerta abierta o sin que un lugar a donde pueda haber movimiento de personas que están entrando y saliendo, ese tipo de cosas, eso sería apropiado si hay movimiento público, si en cualquier momento puede pasar a alguien, ¿ya? Si las ventanas están abiertas. Pero si hay una privacidad ahí, cerrado eso, da la impresión de que algo inapropiado ha ocurrido ahí, o que podría ocurrir ahí, que hay algún tipo de intimidad, algo íntimo podría ocurrir ahí. Y esa intimidad cae dentro, desde el punto de vista de la halajá, cae dentro del karov este, un acercamiento, un apegamiento a una unión que puede ser inapropiada. Cuando estudiamos la halajá de la sotá, la mujer que fue, que el hombre se volvió, ¿hay más problema, Ravani? ¿No todo bien? Una mujer que se le sospechó, el esposo le sospechó en la Torá, dice, le sospechó que ella había cometido adulterio y la llevó a los Kohanim para que se tome las aguas amargas y entonces al final pasa por esa prueba, ¿ya? ¿Cómo lo describe el Talmud? Que él la encontró en un lugar privado haciendo yihud con otro hombre. Ahora, no necesariamente no vio nada, no hubo nada físico. Ahora, si vio algo, entonces no tiene que hacer ninguna prueba, ya vio que había adulterio. Lo que se sospechó que había algo. Cuando se sospechó que había algo, es porque ella estaba en una situación que se podía malentender, ¿ya? Eso se llama yihud. Y en tiempos modernos, la halajá pregunta una serie de preguntas. Ok, bueno, sale una pareja y están en el carro juntos. Ya de noche, están sentados y hablando en el carro. ¿Es prohibido o es permitido? Prohibido. Prohibido, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que ocurren en carros. ¿Ya? Muchas cosas. Entonces sería inapropiado. Menciono uno más. Halajá en la ley ashkenazi, la costumbre ashkenazi. Se va a la boda, la pareja, el rabino hace la boda, rompen el vidrio
se paran debajo de la jupá y entonces se van a un cuarto separado, en privado la pareja, y los testigos que vieron la boda, que son los que certificaron la ketubá, ellos van y se paran en el otro lado de la puerta para que ellos sean testigos de que esa pareja se unió en la privacidad. ¿Sabes lo que se llama? Se llama yihud. Entonces, hay momentos que es apropiado y hay momentos que es inapropiado hacer el yihud, ¿ya? Entonces, de esa manera se crea ese momento privado, ese lugar privado, es un acercamiento o a una situación inapropiada o a una situación apropiada. Pero ese acercamiento podría ser también prohibido. ¿Está entendiendo? ¿Ya? Entonces, la pregunta entonces de la halajá es, ok, estamos viviendo en tiempos modernos. Estamos especialmente en Latinoamérica, a donde eso no se ve, no hay ningún... nadie tiene intenciones aquí de algún tipo de unión inapropiada normalmente, cuando te dan la mano, cuando te dan un beso, cuando ese tipo de interacción, muy común. Otra pregunta. Normalmente, padre, hija, tía y sobrino, hay cierta conexión de familia aquí, a donde se dan un beso, se dan un abrazo, ese tipo de cosas. ¿Es prohibido o es permitido? Yo creo que ¿Estrictamente? Sería prohibido. Estrictamente yo creo que sería prohibido. Estrictamente es prohibido. Absolutamente prohibido. ¿Sabes por qué? Porque como la halajá dice que lo que es prohibido es acercarse a una persona que sería prohibido este tipo de relación íntima, entonces eso sería prohibido. Pero hoy en día no hay ningún tipo de intención aquí de algo inapropiado. Entonces existe todavía dentro de la halajá la posibilidad de permitirlo. Porque no hay en el área común, ya hoy en día no se está entendiendo de esa manera. Voy a dar un ejemplo. Cuando estábamos hablando, déjame ponerlo de esta manera. Hablamos en otras ocasiones de tzniut, lo que es la vestidura apropiada para una mujer observante o para un hombre observante. Entonces hoy en día la halajá, por ejemplo, dice que una mujer no debería de andar con el pelo destapado. ¿Por qué? ¿Por qué no puede andar con el pelo destapado? Porque eso puede provocar a los hombres. Eso es una erva. Ahora, en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, se entiende por qué. Porque todas las mujeres andaban con el pelo tapado. Y cuando un hombre veía a una mujer que andaba con el pelo destapado, era porque ella practicaba cierta profesión. Entonces, cuando veía el pelo destapado, le provocaba pensamientos a él. Pero hoy en día, todas las mujeres andan con el pelo destapado. Entonces, nadie se provoca porque ve el pelo destapado de una mujer. Entonces, existe también dentro de la halajá permitirlo por la razón de que ya hoy en día no es una erva. Y lo puedo comprobar. Un ejemplo. El Shulchan Aruch dice, Talmud discute la idea de que la faja, la ropa de la mujer, debería ser lo suficientemente largo para taparle el tobillo. Porque cuando un hombre vea el tobillo, puede ser provocado. Es una erva. También este hueso, el hueso de la muñeca, también podía provocar a un hombre. Entonces la mujer se debería tapar hasta eso. Ahora, hoy en día, la mujer anda más destapada que nunca, ¿no? Pero entonces se ven que las mujeres observantes no andan con una falda tan larga hoy en día. ¿Por qué? Porque ya eso no se provoca, ya eso no es una cosa provocante, ¿ya? Y en el Talmud se refieren de esa manera. Por ejemplo, había un rabino que acostumbraba, el Talmud dice que se acostumbraba, esto va a ser un shiur relacionado después al tzniut, pero déjame darle un saborcito. Había un rabino que se sentaba en las afueras de la mikvah, y cuando las mujeres salían del mikveh, lo veían a él.
le dice, rabino, eso es muy inapropiado, que tú te sientes ahí. Esa mujer se han pasado 2 semanas ellos separados y ahora ella fue al mikveh y quiere regresar a la casa. ¿Por qué tú haces eso? Entonces dice el rabino en el Talmud que la razón que lo hace es porque cuando la mujer va a salir del mikveh se va a unir con su esposo. Y quería que ella vea algo sagrado, algo correcto, y entonces de manera promover que el niño que va a nacer de esa unión coja el camino correcto. Entonces los rabinos dicen, pero todavía no tienes pensamientos tú cuando lo ves. Dice, no, para mí es como un ganso, como ver a una cosa. Para él no era una cosa, ya se había acostumbrado. ¿Ya? Entonces lo que ya se formó la costumbre, entonces ya pierde su poder. Entonces como hoy en día ya es muy común que la mujer saque la mano y le dé la mano o hasta le dé un beso en Latinoamérica, entonces ya eso no provoca. No, comúnmente no provoca, y como comúnmente no provoca, se puede permitir. Hay otra manera de permitirlo. Entonces entiende la idea. Una forma sería, en los tiempos modernos, permitirlo por la razón de que ya cuando se toca la mano, la gente no se provoca. Lo otro es, y entonces la prohibición sería acercamiento. Lo que la Torá está hablando es un acercamiento para destapar la desnudez. Quiere decir que el acercamiento no es un acercamiento que se acercó para darle algo a la mujer. Que no dice, mira, coge el vaso. No, eso no quiere decir eso. Quiere decir que le dijo, mira, coge el vaso. Le picó al ojo y le dijo, ahí hay un interés. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, tiene que ser con algún tipo de estos temas de la con algún tipo de atracción, con algún tipo de pensamiento inapropiado. Digamos, podemos hacer una palabra como que... ¿De cómo? De malicia. De malicia. O buenicia, pero no apropiada. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Entonces, como ya eso no existe, como ya no es provocador, entonces se podría decir que es permitido. Y hay muchos en la halajá moderno que lo permitirían por esa razón. Entonces, déjenme preguntarle lo contrario, por ejemplo, porque siempre hablan como de la mujer, de que si se pone así, porque para que no le vean eso, para que no provoque. Y el otro lado, o sea, que los hombres deben de vestirse o no hacer cosas que provoquen a uno. Correcto. Ahí, eso es otro shiur para otro día, pero estás correcta. Lo encuentro de lo más interesante, que se enfocan mucho en la forma que una mujer se debería de vestir, y cuando hablan de tzniut siempre están hablando de la mujer, pero verdaderamente las leyes le aplican también a los hombres, de cómo se deberían de caminar, de cómo se deberían de comportar, de cómo deberían de hablar, de cuáles temas deberían de hablar y cómo se deberían de vestir, etc. Absolutamente está en la halajá también el comportamiento correcto del hombre, no solamente de la mujer. Exactamente, porque el hombre viene y dice, qué sé yo, le gusta decir, que bien huele o algo así. Sí, no, los hombres dan vuelas, sí, no sé. Okay. Entonces, pero también aquí habla acerca, por ejemplo, un hombre, o sea, si sabe, si siente que es como que es mayormente atraído hacia las mujeres. O sea, el hombre tiene que tener también en su cabeza y tener como un control, ¿no? Sí. Si yo sé que las mujeres son como mi debilidad, entonces ellos tienen que mantenerse en una posición. Correcto. Es ahí donde yo... Exactamente. Y estos halajot le gobiernan, crean una estructura para que nadie malentienda. Y mantenerle... Es como el alcohólico. El alcohólico tiene que desviarse. Exactamente. Desviarse. ¿Sabes lo que dice el Talmud? El Talmud lo dice de esta manera. El nazir tomaba un voto, una promesa de no tomar vino. Entonces el Talmud le dice al nazir, desvíate de tu camino para no acercarte a la viña. Si tienes ese problema, sí, claro, de que a lo mejor te vas a sentir atraído a ir a la viña, desvíate, coge el camino largo para evitar la viña. Si sabes que hay ciertos tipos de mujeres o ciertos eventos que pueden provocar un problema, no vayas a ese. Exacto. No vayas se aleja, o sea. ese. Correcto. Entonces exactamente eso es la idea de la halajá. Ahora, explico que la pura halajá lo prohíbe.
La pura halajá lo prohíbe. Pero hoy en día hay situaciones a donde uno va a un negocio o uno va a una situación a donde eso es común. Y sería inapropiado también decirle a la mujer, no me toques. Pero entonces la mujer se siente mal. Se siente mal. O estás en una situación, pero tú eres el judío, estás en una situación y la mujer viene y te saluda de esa manera, entonces tú dices, no, yo no te voy a tocar porque yo soy judío. Entonces la persona que queda mal el pueblo judío y no se entiende. Ridículo. Es que no es ridículo y se está viendo, ¿verdad? Entonces en esa situación donde yo estaba en ese shiur y esta mujer viene y me da la mano, ¿qué le voy a decir? No, usted es una asquerosa, yo no la voy a tocar. ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir que no? Simplemente hubiera terminado más rápido, le doy la mano, ok, gracias, papá, y se va. Y está satisfecha y los dos estamos bien. Pero en este caso ahora, porque ese hombre me llamó la atención, se quedó esta conversación pendiente ahí por tanto tiempo, que estamos años en esta cosa. Más importante, o sea, cuando, por ejemplo, cuando usted le prohíbe algo, entonces a alguien, se hace más importante el asunto. Tal vez no era tan importante, pero entonces al prohibirse y así. Sí, se vuelve, le añade leña al fuego, porque el tabú, la prohibición, lo hace más caliente. ¿Ya? Entonces, la idea aquí es explorar diferentes formas que en el tiempo moderno se puede guardar la ley, pero también vivir de acuerdo con los tiempos y el lugar donde uno vive. Entonces, se entiende exactamente lo que está diciendo. Si el hombre sabe que al darle la mano a esta mujer, eso le va a provocar, o si es una mujer que es extremadamente atractiva para él, entonces no le dé la mano. Busca una forma de evitar esa situación. Pero si está en una situación social, a donde ya es muy común, y eso no va a provocar a nadie, se puede hacer. Es por la razón de la cultura que va a cambiar. Déjame dar otra forma, ¿ya? Hay varias preguntas. Vamos a tomar ¿Vas ese a entonces. tomar al final? No, bueno, está bien, entonces vamos a tomar alguna entonces yo hago el que voy a abrir. Ok. Vamos a buscar la lista. Aquí pregunta, bueno, hay preguntas que fueron al principio de la clase. Y hay otras que van Más. como que tú estás diciendo ahora. Ujú. Pregunta 1. ¿Cómo distinguir a un rabino original de uno falso? Se tiene que averiguar, está interesante, se tiene que averiguar de dónde tiene semija. Si ese rabino dice que él es rabino, no es inapropiado. Ningún profesional, por ejemplo, un doctor dice yo soy doctor. Le pregunta al doctor, ok, ¿de dónde tienes tu licenciatura? El doctor muy amable, muy contentamente te dice yo fui a Harvard. O yo fui a St. Vincent, allí en Granada. Te dice dónde fue, porque cualquier profesional no le molesta decirte dónde uno es. Entonces, si esa persona no te puede decir directamente de dónde él tiene semijá, se sabe que hay algo mal. Cuando alguien dice que es rabino y entonces averigua, no, fue ordenado por la Alianza Mesiánica. Esa verdad no es un rabino, es un pastor. Ya, eso es lo que estaba. Entonces uno empieza a investigar. Otros entonces, en lugar de decir que son rabinos, se cambian los títulos. Entonces dicen, que él es moré, o que él es gaón, o que él es jajam, o que él es... Esas son formas de disfrazar lo que verdaderamente no tiene ninguna ordenación. Ahora, hay personas que pueden enseñar Torah sin ser ordenados, pero cuando ya dice que es ordenado y verdaderamente no es ordenado, entonces hay un engaño. Claro. Sí, se puede decir, mira, yo estudié esto y puedo compartir. Y en Eso el no es ningún mal. caso, perdón que te interrumpa, de que esa persona le demuestre una semija, pero puede ser falsa Puede ser falso. o comprada. Sí. O sea, no hay ninguna institución donde se puedan llevar No. esos papeles. Desafortunadamente, no existe una institución. Ahora se puede preguntar, alguien dice que fue a Yeshiva University, puede llamar a Yeshiva University y preguntar, ¿ustedes ordenaron a tal persona? A lo mejor te dicen si ordenaron o no ordenaron, pero en general muchos rabinos son ordenados y tienen algún tipo de afiliación a una organización más grande, por ejemplo al OU o al Rabbinical Council de America, etc.
dependiendo a cuál unión sean afiliados. Ok. Eso es lo mejor que puedo hacer. Entonces, la misma persona preguntó, dice, alguna vez escuché que ciertos rabinos solo pueden tocar a su mujer, ¿Qué quiere decir eso? que solamente de ciertos rabinos, que esos rabinos solo pueden tocar a su mujer. Yo no sé lo que eso quiere Yo decir. tampoco. Pues algo relacionado con lo que está diciendo, digamos, que respecto a los saludos, que eso quiere decir que La misma ley que... Porque a ciertos rabinos si esa es solo la puede ley, tocar a déjame su explicar. mujer. Por ejemplo, La yo- misma ley le aplica a todos los hombres, Exactamente. rabino o no rabino. La misma ley no es, y a la mujer también. No es solamente una cosa de los hombres, pero también las mujeres no pueden cantar. Ellos están comparando los rabinos con los sacerdotes. Sí, no sé. Es la misma ley y todos los rabinos le aplican la misma ley y todos los hombres le aplican la misma ley. Entonces es la única forma de responder a esa pregunta. Otra pregunta, ¿no hay nada que impurifique la Torah? Nada. Menos una persona que le dé deshonor a la Torah. Yeah. Perfecto. Dice, para purificarse por un muerto se necesita la vaca roja. Creo que Oh, qué interesante. Sí, la verdad es, sí, muy bien, muy buena pregunta. Sí, la pará adumá es lo que purifica al nivel de poder subir al sagrado templo. Y como hoy en día no tenemos la vaca roja o el rito de la vaca roja, la tenemos, ya está viva, hay ciertas vacas rojas que están vivas, pero no tenemos las cenizas de la vaca roja, de la pará adumá. Entonces, como no podemos hacerlo, hoy en día todo el mundo tiene tumat met. Ok. Bien. Otra pregunta, ¿pueden ser consideradas idolatría, ya que las sefirot, ¿pueden ser consideradas idolatría ya que dividen a Dios? No, los sefirot no dividen a Dios. La persona que le explicó que los sefirot dividen a Dios es un analfabeto. Los sefirot no existen, nunca han existido, simplemente son una herramienta, óigame bien, es una herramienta para poder procesar el concepto de Tzimtzum, la manera que el Ein Sof, la idea del infinito, se expresó en una forma física. Y eso es por medio de 10 conceptos intelectuales, pero los sefirot no existen. Ningún cabalista honesto, auténtico, le ora a los sefirot, ¿ya? Y los sefirot no se pueden categorizar como algún tipo de división de la presencia divina. Nada puede dividir la presencia divina. Y por cierto, le añado aquí, porque a mí me gusta estudiar Kabbalah, que una persona que divida una sefirá de la otra destruyó el mundo espiritual porque creó una separación de la presencia divina. Entonces eso sería prohibido. Ya. ¿Qué Ok. más tiene ahí? La otra pregunta, ¿cambia la halajá según los tiempos? Sí, absolutamente. La halajá cambia y se ajusta a los tiempos. En otras palabras, no cambia la halajá, pero la forma de aplicarla cambia. ¿Ya? Entonces, déjame un ejemplo. Hablando de Halab Israel. Halab Israel. La leche ordeñada por judíos. Shulchan Aruch, código de ley, dice que uno debería tomar solamente leche ordeñada por judíos. ¿Por qué? Porque a lo mejor le mezclaron otra leche a esa leche. Una leche que no sea kasher. Ahora, hoy en día sabemos que el gobierno está monitoreando eso y que cuando dice que es leche de vaca, es leche de vaca. Entonces, la halajá, el Moshe Feinstein de aquí de los Estados Unidos, tremendo rabino y sumamente ortodoxo, decía que podías tomar cualquier leche, que no había ningún problema. Entonces, sí, la ley se ajusta a los tiempos, y si la ley no se ajusta a los tiempos, entonces la ley está muerta. ¿Ya? Ok. Dice, hay otra pregunta, ¿es permitido saludar a una mujer con un beso? No, eso que estábamos hablando, Ok. es el tema. Igual que una mujer saluda al hombre con un beso en la mejilla. No, y no importa. Es prohibido. Si es prohibido que un hombre le dé un beso a una mujer, es prohibido que una mujer le dé un beso a un hombre. Ok. Es lo mismo. Es la misma ley. Yeah.
estamos todos en estado de tumá impuro. Claro, todo el mundo tiene tumá. Entonces ya preguntaron eso de la alhaja si es flexible. Dice, ¿es correcto saludar, por ejemplo, a una joven de la oficina de los bancos? No sé si a esa persona tendrá alguien específico en mente. Pero yo he saludado a jóvenes en el banco. Yo lo he saludado de lejos, hola, ¿cómo andas? Pero no, saludar es saludar, pero saludar puede ser otro tipo de saludo, no sé cuál es el saludo. Pero, Y la otra dice que si, ¿por qué la mujer se debe tapar el pelo? entonces eso ya lo hablamos, ya estamos hablando de ese tema y eso va a venir en un shiur más elaborado sobre tzniut y ese tipo de tema. Pero lo encuentro interesante, lo voy a volver a mencionar, que lo encuentro tan interesante que hay muchas personas que quieren apegarse al judaísmo, no solamente están estudiando cómo guardar las leyes del judaísmo, lo que quieren es parecer judíos. Entonces se quieren poner el trapo arriba de la cabeza, perdóname, es lo que está ocurriendo, para poder parecer hasídica. Pero no guardan Shabbat, no guardan Kashrut, pero se ponen el disfraz. Entonces todo el mundo, sí, se van a poner la peluca, ¿ya? Se pone la sotana, pero no es un cura. Entonces, vamos a entrar a otra forma de entender el permiso para la situación que le describí. ¿Ya? Está en un lugar. Esa mujer está rodeada. Ahora, yo lo estaba pensando. La mujer que fue a esa charla. Obviamente, si me sacó la mano, ella no se dio cuenta que estaba rodeada o no entendió que eso podría ser algo prohibido desde el punto de vista ortodoxo y que en el mundo ortodoxo eso no se hace. Entonces obviamente ella salió de su elemento común para ir a oír una charla que tenía que ver con escribir Sifrei Torah. Quiere decir que algo la motivó a acercarse a ese lugar. Okay. Llegó ahí con el corazón en la mano, rodeada en una situación donde ella no está acostumbrada. Entonces viene esa mujer, me saluda, se sintió inspirada a darme la mano, muchas gracias. ¿Ya? Si yo le hago la fea, le digo a ella, mira, no lo hagas o no, eso es prohibido, ese tipo de cosas. Había muchísima gente parada ahí. Eso la hace pasar una vergüenza. Tal vez, ahora, cuando ella oyó el shiur mío, se fue contándole a sus amigas el shiur que oyó. Pero si yo le hubiera dicho eso, lo único que hubiera contado es el mal que le hizo el rabino, porque pasó una vergüenza. Se hubiera olvidado todo el shiur. Entonces todo su deseo agradable se hubiera vuelto amargo. Entonces no es apropiado. Y eso se llama kevod habriot. Explicar. Como podemos analizarlo. Recuerden que cuando nosotros analizamos el halajá, especialmente en el mundo sefardí, vamos a analizar si es una prohibición bíblica. Si es una prohibición bíblica, hay que ser estricto. Si es una prohibición rabínica, no tiene que ser tan estricto. Entonces, como obviamente esa señora no tenía ningún deseo sexual cuando vino a saludarme, delante de todo el mundo, y yo no tenía ningún deseo sexual para aceptarle la mano y desearle bien, entonces no hay ninguna prohibición bíblica ahí. Tal vez hay una prohibición rabínica, en que los rabinos dirían, no lo hagas. Pero para mantener el honor, a esa señora, se puede violar la ley rabínica, pero no la ley bíblica. Entonces, obviamente, no había aquí deseo de un acercamiento para destapar la desnudez en la forma que la Torah lo diría. No hay una violación bíblica. Sí puede decir, a lo mejor hubo una violación rabínica. Pero se puede violar un mandamiento rabínico para preservar la dignidad de otra persona. ¿Cuándo lo aprendimos? Cuando estábamos hablando de los cosméticos. ¿Recuerdan? Dijimos, mira, el mismo principio se llama kevod habriot, que es honor a los seres vivientes. ¿Qué es lo que quiere decir? Una mujer dice, mira, yo voy a ir a la sinagoga está llena de gente, me voy a sentir mal si no me pongo maquillaje,
me siento mejor, más cómoda, puedo celebrar el Shabbat más alegre cuando me pongo maquillaje. Eso es una forma de darle respeto que ella se sienta bien. Entonces, ahora, si dices que la pintura es prohibida en Shabbat, no puede hacer. Pero como no es una pintura permanente, ¿recuerdan que estamos hablando de esto? Como no es una pintura permanente y el maquillaje es temporario, entonces eso no es la violación de Shabbat. Entonces es una violación, aunque diga que es una violación rabínica. Para mantenerle la dignidad de la persona, se puede permitir. Entonces, para que ella no se sienta mal, lo apropiado sería que si ella te extendió la mano, que le acepte la mano. Entonces, si puedes seguir y vas a tener contacto en muchas ocasiones, se le puede explicar, mira, la cultura de nosotros es... Entonces, cuando ya hay un sentimiento de acercamiento, ahí es donde ya se puede educar a esa persona. Pero normalmente no se prohíbe. ¿Ya? Perdón, Robin, yo sé que me No, quería- nada, dice Seratome, perdón, no sé si te lo dije, los abrazos aplican igual que darle la mano. Sí, lo mismo. Lo que está pasando es, bueno, depende en el abrazo. De nuevo, la misma cosa. Pero lo que está pasando, que es muy común en el mundo hispanoamericano, que la mano, el besito, un abracito, ese tipo de cosas, hoy en día ya la gente no lo ven como una cosa provocadora. Pero si se puede evitar, sería mejor evitarlo. Pero como hoy en día ya no provoca en una forma ese tipo de acercamiento, que sería una violación bíblica, entonces se puede permitir por las razones que estoy explicando. ¿Ya? Miren, yo quiero explicar por qué yo hago esto. Ustedes van a decir, me parece que por qué Rabino se molesta con este tipo de Es temas. que pregunta mucho. ¿Ya? Pero la razón que yo ando en este tema es porque lo que está ocurriendo es que, en mi humilde opinión, tengo que admitir que es mi humilde opinión, ¿okay? Pero yo estoy correcto. Cuando yo digo que es mi humilde opinión es porque yo estoy correcto. Es porque usted es humilde, ¿no? Sí, pero no soy humilde, pero yo sé que yo estoy correcto. Pero lo que está ocurriendo es que el judaísmo se está usando, la ley del judaísmo se está usando como una arma para crear separación Y miedo. en la religión. Es un buen negocio. Los que son salvos y los que no son salvos. Los buenos, los santos y los que no son santos. La gente que son del mundo de la Torá y la gente que son del otro mundo. Eso no es verdaderamente la Torá. Se supone que una persona que verdaderamente es seguidor de la Torá interactúe en una forma agradable con el resto del mundo. No se supone que se vuelva un gueto, un mundo insular completamente cerrado del resto del mundo. Se supone que uno interactúe con los demás y que le ponga buena cara y que mantenga una relación, no solamente falsa, una buena cara, pero verdaderamente que uno le vea el bien a los demás para poder tener una buena relación y tener una vida correcta. Es mejor que una persona se sienta que ese judío que entró al banco es agradable, que cuando entre ese judío digan, ese es un desagradable, no saluda a nadie. Eso no es apropiado, eso no es un Kiddush Hashem. Entonces la forma correcta, el camino correcto de la Torah es Derech Noam, el camino agradable y que trae paz en el mundo. Por eso estoy en eso, porque yo sé que mucha gente que empiezan a estudiar judaísmo se creen que el judaísmo tiene que ser un proyecto a donde yo voy a ser diferente que los demás. Pero verdaderamente no es que yo voy a ser diferente al exterior, es que yo voy a ser diferente al interior y voy a mantener una cara que sea agradable para interactuar con el resto del mundo, para que sea una forma agradable. Por eso que estamos en eso. ¿Ya? Pero, ¿había otra ahí? No hay otras preguntas. ¿Se está entendiendo? Ok. Entonces, en general, vamos para resumir. Nosotros tenemos una idea en la halajá de la forma apropiada y la forma inapropiada de interactuar entre hombres y mujeres. Lo más importante es exactamente lo que menciona aquí, que es, si el hombre sabe que tiene una debilidad, o la mujer sabe que ella tiene una debilidad, pues las mujeres también son débiles, okay. Pero si ella sabe que ella tiene una debilidad,
Entonces lo que una persona tiene que conocerse a uno mismo y ponerse límites a su comportamiento, no ir a ciertos lugares, no ponerse en ciertas situaciones a donde uno puede caer en una situación inapropiada. Pero lo interesante es que no solamente la Torá no solamente prohíbe la unión, el acto sexual, el acto íntimo con ciertas situaciones, pero también el acercamiento al acto íntimo. Y entonces el acercamiento al acto íntimo quiere decir, eso incluye mirar, eso incluye tocar, eso incluye hablar ciertas cosas, cierto tipo de intercambio que puede crear algún tipo de intimidad que sea inapropiada o con la persona apropiada o en la situación inapropiada. Eso entra al área de karov, de acercamiento para destapar una desnudez. ¿Qué quiere decir? Que se está promoviendo este acercamiento que tiene que ver con erva, que tiene algún tipo de deseo inapropiado, deseo sexual de intimidad inapropiado. ¿Ya? Entonces de ahí tenemos normas de crear separación. Esas normas de crear separación durante la tefilá, durante situaciones donde estamos en una situación social, uno tiene que tener en mente ese tipo de situación. Yo en la experiencia que yo he tenido, he conocido muchas situaciones en iglesias a donde cosas muy inapropiadas han ocurrido con pastores, con líderes religiosos, entre feligreses de la iglesia. ¿Por qué? Porque en esa situación la gente empieza a compartir sus sentimientos más profundos. Y lo que ocurre es que cuando uno empieza a compartir esos sentimientos profundos, crea una intimidad emocional que se puede volver física. Entonces es apropiado, especialmente en un contexto religioso, de mantener la orden. Especialmente cuando ese tipo de sentimiento. Los líderes religiosos, los psicólogos también, somos entrenados en la psicología a mantener una distancia emocional, aunque tiene que tener compasión. Puedo oír y tener compasión y tener sentimiento, pero tiene que saber cuál es apropiado y cuál no es apropiado. Me ha ocurrido mucho que la gente se ha pasado y hay un problema. ¿Ya? Entonces, este tipo de ley crea esto. Eso se llama Shomer Negia. En el mundo ortodoxo, muchas parejas, cuando están saliendo para conocerse, buscando matrimonio, no se tocan. Eso se llama Shomer Negia. Una persona que no toca a la otra persona, comparten ideas, pero no empiezan a tocarse porque puede llegar a un lugar inapropiado. ¿Ya? Ahora, aunque le digo que hay forma de permitirlo, y yo considero que es apropiado en ciertas situaciones a donde no vamos a hacer a la otra persona pasar una vergüenza, es apropiado evitar esa situación si es posible. Pero si no es posible, entonces hacerlo sin cualquier tipo de intención, sin cualquier tipo que se podía malentender. ¿Ya? También hablamos de la prohibición de yihud. Yihud es ponerse en una situación cuando está en la compañía de un miembro del otro sexo en un lugar privado. Eso es prohibido y es inapropiado. Ahora, está en negocio, está en una situación así, se mantiene la puerta abierta, algún tipo de situación a donde se entiende que la intención no es estar a solas, sino simplemente reunido haciendo el negocio que tiene que hacer. ¿Ya? Eso mantiene la dignidad humana. ¿Ya? Interesante que a veces las personas cuando empiezan a mirar esta cosa en la forma moderna, dicen, el tipo no quiere ni tocar a una mujer porque la encuentra. No, la razón que no quiere tocar a una mujer no es porque no la respeta, sino es porque la respeta. Sí. Claro. ¿Ya? Entonces esa es la razón que no se acostumbra en la comunidad judía tener ese tipo de interacción. ¿Ya?
Eso es neguía. Entonces vamos a terminar ahí. Y, ya, ¿una pregunta o estamos bien? Sí, hay algunas preguntas. Carmen, ¿querías decir algo también? Espérate. Carmen tiene derecho también aquí. A veces, si se porta A bien. veces, ¿verdad? Eso le da mucha importancia, ¿sabes? Bueno, estamos en el judaísmo, pero en realidad, si tú te pones a pensar, eso aplica a todo, no nada más a los judíos. O sea, si tú te comportas, tanto el hombre como la mujer, si se comportan de una manera apropiada en todo, así mismo cuando una persona que no necesariamente tiene que ser judío, está un hombre y una mujer cerrado en un cuarto, usted no tiene que ser, o sea, cuando usted salga de ahí, aunque usted estuviera hablando de negocio o lo que sea, la persona que lo ve Cualquiera dice no va que a ocurrió. decir eso, exactamente. Entonces, para evitar eso, normalmente usted tiene que hacer cosas que no es porque usted sea judío, es porque es así. O sea, por ejemplo, nosotros decimos los hombres que son frescos, que se pasan, que siempre tú lo ves como con esta cosa. Es un cazador, siempre está cazando. Exactamente. A esa persona, normalmente una mujer como incorriente no le da la mano, ni lo saluda, Claro, ni no le se da un puede. besito. Porque, No se puede porque esa persona sabe, o sea. ya se sabe. Exactamente, o sea. Ya se sabe que es y un así- lobo rapaz. Exactamente, así mismo las hembras, una hembra, usted sabe, de esas que son media ¿cómo Sí, es? sí, que son Cosas así, muy son- cariñosas. Exactamente, Sí. entonces usted sabe, o sea, eso no es nada más porque sea judaísmo, o sea, el judaísmo tiene su regla, pero sus reglas no son nada más del judaísmo, son No de puedo. todo. O sea, no crea que porque usted va a acercarse al judaísmo, no, ellos tienen muchas prohibiciones, esas son prohibiciones normales. Normales, eso es normal. Esas son prohibiciones normales. Exacto. Pero hay en algunas, No puedo añadir nada. hay en algunas, Me ha dejado sin palabras, es un milagro. Hay en algunas ocasiones que no hay una educación así, por ejemplo, los padres hacia los hijos, por ejemplo, de respetar a la hija, ¿no? De no verla cuando se baña, por ejemplo, Sí. de no verla vestida, o sea, eso depende mucho de los padres, Sí. porque hay, o sea, nuestras generaciones antepasadas, pues no había eso, Ujú. ¿no? Yo lo platico, converso con mi esposo, le digo, mi generación, desde que yo me acuerdo, mis papás siempre hablaban del respeto Correcto. a los hermanos, con hermanos. Correcto. Fuimos muchas personas. Correcto. Inclusive cuando se casó mi hermana, nuestros padres me enseñaron, o sea, es el esposo de tu hermana, tú ni mirar para allá. Correcto. O sea, todo depende también de la educación que uno trae. Correcto. Eso es un sentido común. Sí. Es un sentido Siempre lo he común. dicho, eso Sí, es algo es un que- sentido común. En Pero cuanto a la ropa, comportamiento, es sentido común. Sí. O sea, tú no puedes ir con una ropa deportiva a un teatro. Pero hay gente que lo hace. Y hay gente que pregunta, que ¿me puedo poner tal cosa? ¿Puedo usar tal cosa? Y yo me quedo asombrada. Sí, porque es asombroso. eso es una cosa Es básica de asombroso. preescolar. Es Digamos que- asombroso. ¿Qué puedo usar? Sí, ¿Qué no puedo usar? estamos ¿Puedo tan poner lejos. esto? O sea, es una cosa como que la mente se apagó totalmente. Se Y apagó. y el sentido de lo apropiado, es Sí. exactamente ese sentido de lo apropiado. ¿Sabe? Una de las personas que me influenció mucho, una señora mayor que había sobrevivido a los campos de concentración y muchas dificultades en su vida. Era muy anciano, ya viejitos. Cada vez que ese señor llegaba a la casa, ¿sabe lo que hacía? Tocaba. Yo entraba con él de la sinagoga. El señor, el hombre de la casa. Él tenía la llave. Antes de entrar a la puerta, tocaba. Entonces le dije un día, pero esa es la casa tuya. ¿Tú estás pidiendo permiso para entrar a la casa? No, dice, no, esa es la halajá. Antes de entrar a la casa, anúnciate para no sorprender a nadie. Qué interesante, ¿verdad? Eso decía mi Interesante. abuelo. ¿Eh? Mi abuelo decía eso. Sí. Siempre. Y desde que hacen los teléfonos, hicieron los teléfonos, siempre se repite en mi familia. Qué interesante, ¿verdad? Llame primero, llame por teléfono, toque Claro. la puerta, Claro, avise. pero eso es parte de la forma correcta de comportarse. Exacto, eso es
Sí, yo a veces le he dicho a ella, digo, mira, ahorita existe, digamos, la comunicación a través de... A veces nos quieren dar sorpresa a algunos parientes, dicen, no, ya estoy aquí en la puerta, ya abren la puerta, oye, avisa, de pronto preparamos algo porque queremos hacer Claro. entonces yo dije, Claro. eso es lo más correcto que se Claro. puede hacer, entonces este ahora está Sí. correcto, porque Eso si está fue- compartiendo la casa con alguien más, no sabemos qué. ¿No saben? Pues, Se anuncia, es parte del respeto de lo que sea. Entonces algo tiene que... Hay una pregunta aquí que dice, Raf, ¿hay alguna regulación sobre el tipo de silla donde se pueden o se deben sentar las mujeres? No. Pero la manera de sentarse sí. Ah, ok. La manera de sentarse sí. Y ambos, hombres y mujeres, se deberían de sentar en una forma que tape su desnudez y que se vea que la persona se está dando respeto al mismo y a los demás. Esos son ambos, mujeres y mujeres, hombres y mujeres. Y aquí hablan de la relación en cuanto las niñas, las hijas tienen y se encuentran en edad. Aquí también dice que si todas las señoritas son nidas hasta que se casan. No, sí, interesante, sí. Sí. Correcto, absolutamente correcto, sí. Porque ella, como la mujer, las niñas no van al mikvah, Claro. entonces se consideran que están en nidá, absolutamente. Ok. Absolutamente. no- Ahora, pero déjame mencionar una cosa, porque no sé quién hizo esa pregunta, pero Torah de Torah de Costa Rica, los felicito porque es un tema que no se me ocurrió, pero que abre otro tema. Miren el momento. Jacob se va con su familia y deja a Labán. Rachel se lleva los terafim, tienen unos ídolos, ¿ya? Y entonces lo mete debajo de ella, arriba del camello. Y cuando Labán empieza a buscar, le dice, sácate yo quiero chequear esto. Le dice, no me puedes tocar porque yo estoy en la menstruación. Y entonces se separó. De ahí nosotros vemos que hasta Labán, que no era una persona de muchos modales, hasta Labán sabía respetar. Hasta Labán sabía. Y era la hija de él. Pero sabía que hay momentos apropiados y momentos inapropiados. ¿Bien? Pero gracias por hacer la pregunta. Entonces dice, entiendo, pero la pregunta, le pregunta a otra persona de Costa Rica, la intención es la relación entre padre e hija cuando están en edad. ¿Cómo? La relación entre padre e hija cuando la niña está en edad. Sí, esa es parte del dilema aquí. Entonces, la pregunta es si puede tocarla, darle un besito a una niña que es la hija de uno, o si eso sería inapropiado, ¿ya? Entonces, como ya estamos hablando del tema de que no hay intención de satisfacción o de deseo ahí, entonces se podría permitir que se le dé un abrazo a la niña, porque no es la prohibición de tocar a una mujer que está menstruando es porque tal vez porque va a provocar, o porque lo tocaste porque te acercaste porque estabas provocado, ¿ya? Pero eso sería la prohibición. Pero aquí no hay ninguna prohibición porque no va a haber ningún deseo entre padre e hija, ¿no? Eso no es común, eso no es común. Sí, por ejemplo, si te llegas de un viaje, qué sé yo, ¿no? Claro, Lo eso es ven, diferente. te abrazas, Claro. vienes Eso es a diferente. casa. Y Ahora, por cierto, déjame añadir una cosa, que es prohibido tocar a una mujer. La Rajá dice que es prohibido tocar a una mujer que está menstruando, pero la prohibición es porque está relacionada a este deseo sexual. Pero si un doctor es un hombre, el doctor tiene que tocar a la mujer, no hay ninguna prohibición. Un peluquero, la Rajá dice, el peluquero puede tocar a la mujer. ¿Por qué el peluquero puede tocar a la mujer? Porque como ya tocó a tantas mujeres, le cortó el pelo, ya no se provoca ese hombre por estar tocando a la mujer. Bueno, hay ciertos peluqueros que nunca se provocan con mujeres, pero eso es otro tema. bueno, aquí hay unas preguntas fuera del tema. Fuera del tema, ay. Yo creo Esas son las que le las gustan a últimas. usted. Yo creo que serán las últimas también. Shalom Rabbi, ¿por qué los Breslev enseñan a ir a la tumba de Rabbi Nachman? ¿Eso no es idolatría? Sí, sí lo es. Es idolatría. No hay más nada para discutir. Es absolutamente prohibido. Yo no sé quién me hizo la pregunta, Se pero llama Rus. es un amigo mío, Sí. obviamente. Es absolutamente prohibido creer que... No, Luis se llama. Ok, Luis, es absolutamente prohibido creer que un ser humano
muerto o vivo, te puede sacar del Gehenna, te puede sacar del infierno. El único que te puede sacar del infierno eres tú mismo, haciéndote shuvah y haciendo lo apropiado. Esa es la forma de evitar el Gehenna. La otra forma sería, ok, nada más para, no quiero darle trampas, pero la otra forma de hacerlo sería promover que su familia guarde los mitzvot. Si tu familia, si dejas aquí en este mundo a alguien inspirado por tu memoria haciendo los mitzvot, eso cuenta también como un zehut, como un mérito para ti. Pero no se puede decir que el rabino Nachman te va a sacar del infierno. Y añado, por cierto, que recientemente Haaretz, el periódico en Israel, sacó reportes de actividades inapropiadas que están ocurriendo en Uman con ciertas mujeres de Ucrania que van a Uman a servir a los hombres que van a la tumba de Rav Nachman. Entonces, es absolutamente inapropiado y no es una cosa judía. Los judíos nunca pensábamos que los rabinos que estaban en las tumbas iban a hacer algo por nosotros. Y añado una cosa más. Libre. Ay, escribirle una carta A un muerto, a un rabino muerto. Sí. Claro. Y a la esposa y a la madre. Cuando yo digo, el rabino muerto va a leer las cartas cuando el difunto siente el olor lindo de las flores que le pusieron. Entonces, ¿se entendió? Sí. No se necesitan, aquí preguntan, necesitamos intérpretes entre nosotros. Claro que no, Claro claro que no. Claro que Dios. no, pídele a Dios, hablo de él que está viendo. No me necesitan a mí tampoco. Déjenme descansar. Creer que el Rebbe, cualquier Rebbe, puede hacer algo y visitar a la tumba del Rebbe, yo todavía me pregunto, si el Rebbe se supone que nos está enseñando la Torá de Moisés, ¿a dónde está la tumba de Moisés? La tumba de Moisés está escondida. ¿Por qué la tumba de Moisés está escondida? Porque la gente no vaya allá a adorar a Moisés. Es tremenda. Entonces no tiene sentido que nosotros vayamos a los que se supone que estén enseñándonos la Torá de Moisés a la tumba de la Torá. No tiene sentido. No tiene sentido. No es parte de la... No, a mí no me parece que es la misma religión. A veces es una cosa diferente. Ahí está, por cierto, ¿sabes lo que está creciendo también, Rabani? Está creciendo la gente que le oran a Rav Meir Balanés. Uno de los Tanaim que están en la Gemara, ahora de pronto ponen una tzedakah, ponen una kupat tzedakah, en la caja de tzedakah, y dicen, el Señor del Meir, respóndeme. Como la Ouija. ¿Te imaginas eso? Una cosa así. El Señor el Dios de Meir, respóndeme. ¿Por qué no es el Dios mío? Pues tiene que ser el Dios de Rav Meir Balanés. Absolutamente no tiene sentido. También tenemos grupos hasídicos que están orando en el nombre de Rav Meir Balanés, se le pierden las llaves. Ponen una moneda en la caja de Rav Meir Balanés y dicen, ayúdame a buscar las llaves, y entonces de pronto la encuentran. ¡Wow! ¡Qué milagro! Tremendo. Eso como que... Más fácil preguntarle a la mujer. Están copiando del cristianismo. Claro. Mucha idolatría. Eso no es apropiado. Las dos últimas preguntas dice que si no hay prohibición de ir a la playa, porque hay mucha gente semidesnuda. Sí, es parte del problema. ¿Sí? Es parte del problema. Ahora, también podemos aplicar la misma regla aquí. ¿Okay? La gente no va necesariamente y se provocan a veces sí, pero mucha gente no se provoca. Cada quien tiene que tener autocontrol. Absolutamente. Pero es, oye, es que... Bueno, no, de verdad es que hay hombres que van a la playa. Sí, hay, pero exacto, pero... El que es enfermito, va a los parques, a cualquier lado, los niños jugando, o sea, sí. No es algo normal. Sí. Eso. Claro, ahora, así mismo es que pasa. Carmen, lo que está diciendo es verdad. La halajá no se puede decidir por los enfermitos. Así no se aplica la ley. Lo que es normal es lo que forma la ley. ¿Verdad? Pero sí, puede ser un problema. Es hirhur.
Y añado aquí los anuncios en la guagua que le ponen aquí en el autobús, un anuncio de algodones y la mujer está medio desnuda, no sé por qué está vendiendo un carro, está desnuda ahí, acostada contra el carro, ese tipo de cosas. Eso es completamente inapropiado de acuerdo con la ley judía. Eso no es parte de las normas de nosotros. Pero como ya uno se va acostumbrando, no puedes decir que el tipo tiene que andar con los ojos tapados porque te vas a caer cuando estás caminando en la acera. Entonces, no, hay que llegar a cierto entendimiento de que hay ciertas normas que se van aplicando de acuerdo con la sociedad donde uno vive. ¿Ya? Ajá, y la otra es, cuando se está en ida, la separación debe ser total. Me refiero que ni siquiera tocar a su esposo con un beso en la mejilla. Es la mejor forma correcta, de acuerdo con la halajá que estamos estudiando, es no tocarse. No tocarse. La halajá lo lleva hasta un extremo, está relacionado aquí. La mujer trae un vaso y no se lo da a la mano al hombre. Lo pone en la mesa. Él lo recoge y se crea esa separación. Pero eso es Ahora, mientras está en nidá. Pero viene directamente de este pasú que estamos estudiando. Este pasú. Ahora, si no va a provocar algún tipo de deseo sexual, hay razón para decir que es de Rabbanán, que es rabínico, no es bíblico. Lo que es bíblicamente prohibido es algún tipo de acercamiento físico, el besito que es un juego íntimo, el tocarse que es un jueguito íntimo, cualquier todo tipo de cosa que sea que promueva intimidad, eso sería bíblicamente prohibido. Pero podría ser una violación rabínica si el acto no tiene deseo sexual. ¿Entiendes? Es diferente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mucha gente cuando tienen en su casa 2 camas. ¿Por qué? Porque si están durmiendo juntos puede provocar. Ahora, si no hay chance de que se va a provocar, entonces la violación no es una violación bíblica, sino es una violación rabínica. Y entonces podríamos decir, bueno, directamente a la halajá. Si la mujer dice, la verdad es que a mí me pone muy triste dormir sola, me siento muy mal. Entonces, si él insiste en dormir separado y eso puede causar un problema en la familia, se puede permitir, porque es una violación rabínica, no es una violación bíblica. ¿Está entendiendo? Entonces todo esto esa es la razón que estoy en este tema, porque aplica en muchas situaciones que tienen que ver con la relación entre hombre y mujer. ¿Ya? Bueno, otras preguntas. ¿Se puede, si tú quieres mucho a una persona de sexo opuesto, se puede abrazar? Bueno, eso es lo que estamos hablando, ese es el tema que estamos hablando. Sí, yo creo que ya respondimos completamente. Ok, entonces con ese tema vamos a terminar. Señores, lo más importante aquí es que la Torah tiene orden, es una orden moral. Y no solamente prohíbe el acto, pero prohíbe cualquier acercamiento a la inmoralidad. Eso también es inapropiado. ¿Ya? Entonces, en la situación, parte de lo que uno tiene que decidir en la situación donde uno está es cómo hago menos daño. ¿Cómo hago menos daño? Entré al banco, me saludó la señorita que trabaja en el banco, ¿cómo la saludo sin que ella se sienta mal? Sin yo ser el desagradable. Eso es lo que eso es parte de ser Shomer Nekiah. Gracias por